Damos la bienvenida a la licenciada María Isabel Cordero. Ella es directora de Sendas. Sendas es una vieja y querida organización creada en Cuenca. Viene trabajando por varios años, utilizando varios mecanismos, campañas comunicacionales, también plantones, tratando de incidir en políticas públicas, dando un lugar muy importante también a estos temas de género. Sendas acaba de presentar un estudio sobre costos de omisión en salud sexual y reproductiva en Ecuador. Vamos a hablar sobre este proyecto, pero quisiéramos antes, licenciada Cordero, conocer su punto de vista sobre lo que se viene haciendo desde la Secretaría de Derechos Humanos con Bernarda Ordóñez, que ha tenido un último, logro importante cuando el presidente de la República ha anunciado el día de ayer que Ecuador activa el Sistema Nacional de Erradicación de la Violencia de Género con una aspiración, diríamos que utópica, pero así son los proyectos cuando se los realiza con decisión de lograr que el feminicidio se erradique en Ecuador. Ojalá se lo logre. Le damos la bienvenida. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias, Antena 1, por el espacio. Como siempre, el cariño es mutuo entre Sendas y Antena 1. Realmente aclarar una cosa que es muy importante, creo que para los radioescuchas, la implementación del sistema de atención contra la violencia es una obligación que tenía pendiente el Estado ecuatoriano en el marco de la Ley de Erradicación y Atención de la Violencia de Género que se creó en el 2018. ¿Sí? La ley plantea que el Estado ecuatoriano tiene que conformar este sistema justamente para responder a los problemas de violencia de género, que son problemas muy estructurales, desde las diferentes instancias que son garantes de la protección de derechos a las mujeres. Entonces, en este espacio estaría todo lo que es el sistema de justicia, incluida Fiscalía, obviamente, Policía, está también el Ministerio de Salud, está el MIES, está Educación, está la Secretaría de Derechos Humanos como ente rector. En fin, están todas las instancias que son garantes de derechos, que tienen la obligación de hacer atención. Entonces, si bien felicitamos a la Secretaría de Derechos Humanos que ha logrado concretar esta instancia, este espacio en este gobierno, este es un ejercicio que se lleva impulsando, incidiendo políticamente desde antes incluso de que la ley esté aprobada, porque obviamente sabíamos que el sistema se iba a construir. Y a raíz del sistema, obviamente, hay este registro único de casos de violencia, que es un sistema que nos permitiría, digamos, tener en alerta los casos de violencia denunciados, hacer el debido seguimiento, saber qué tan bien tratados están siendo, porque uno de los principales problemas que tenemos para enfrentar la violencia es que no accedemos a justicia, las mujeres no estamos accediendo efectivamente a todo el sistema de justicia y por eso se llega a los registro femicidios. Es realmente importante porque uno de los defectos en el manejo de las situaciones públicas en país es que muchas veces hay un divorcio de los gobiernos, recibimos gobiernos locales, gobiernos nacionales, incluso organizaciones de carácter privado, ONGs, de índices, de indicadores que deben ser aquellos que deben por una parte motivarnos y por otra proponernos metas. Así es. Por eso es lo importante del registro, porque este registro efectivamente nos permitirá a nivel nacional y con una lógica ya territorial saber exactamente cómo está la situación de violencia, siempre y cuando esta violencia sea denunciada, porque el otro tema que tenemos que también estar conscientes es que muchísimos de los actos de violencia de género no se denuncian. Desde la sociedad civil sabemos que 1 de cada 3 actos de violencia sexual son denunciados y de esos casi ninguno llegan a ser judicializados, porque el proceso es muy tortuoso, tanto para la víctima como para la familia de la víctima, porque se revictimiza, o sea, pese a que la ley plantea que no se debe revictimizar y es un principio rector de la Ley de Erradicación de Violencia,
las mujeres, sobre todo niñas y adolescentes que son víctimas de violencia sexual, tienen que contar su historia repetidas ocasiones y luego tienen que ser ellas las que terminen demostrando que fueron víctimas. Entonces, realmente creo que hay muchísimas cosas que ajustar en el sistema de atención a víctimas de violencia de género y este es el principio, o sea, sabemos que puede haber voluntad de discurso, pero algo que estamos vigilando como sociedad civil es que sabemos que la Secretaría de Derechos Humanos no cuenta con recursos económicos efectivos para que la ley se implemente a cabalidad. El presupuesto para la erradicación de violencia de género es prácticamente inexistente. Si bien ya en el gobierno de Lenín Moreno ese presupuesto se recortó absolutamente, o sea, se cerró el presupuesto, en este gobierno realmente no tenemos conocimiento de qué asignación presupuestaria. Esto es Y todos sabemos verdaderamente que una lamentable política sin y presupuesto no se preocupante, puede ejecutar. que es lo primero, antes que incluso que sus índices, lo primero que tendría que exponerse públicamente. Ahora, la base, las cifras de las que se parte son tremendamente preocupantes en Ecuador. Se dice que 6 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de agresión en algún momento de su vida. En promedio, una muere cada 3 días. Son cifras de hoy en día en Ecuador. Ustedes han presentado este estudio sobre costos de omisión en salud sexual y reproductiva en Ecuador. Entendemos que no son solamente costos monetarios, son costos de cómo golpean también a la sociedad en su conjunto. Imaginamos que ingresará también hacia el tema personal, psicológico de las víctimas. Cuéntenos un poco sobre este proyecto. A ver, el estudio de costos de omisión es un estudio que se hizo con el apoyo de PPFA y se lo hizo de manera coordinada con el Ministerio de Salud y con UNFPA. Este estudio se lo hizo a lo largo de 5 años, no es un ejercicio al azar, es un ejercicio que contamos con el apoyo de expertos en México para realizar esta investigación. Y efectivamente lo que trata de mostrar al país o lo que evidencia es lo que le cuesta al país el no invertir en prevención. Por eso se llama costos de omisión. Es los costos que el Estado omite o no hace en prevención y por ende le cuesta muchísimo más la inversión en atención. Entonces, y efectivamente lo que se muestra no solo es los costos de inversión en salud, sino, por ejemplo, cuánto le cuesta al país la muerte materna, cuánto le cuesta al país el embarazo adolescente, cuánto le cuesta al país el abandono, la deserción escolar o que esas adolescentes embarazadas no tengan acceso a trabajos dignos. ¿Sí? Entonces, esto en suma se convierte en millones de dólares. Entonces, así hemos evidenciado que por cada dólar que el país invierte en prevención, se ahorraría 17 dólares en atención. ¿Qué deriva esperan ustedes de este proyecto? Son cifras, entendemos que estará trasladándose a las autoridades con la aspiración de que éstas de alguna manera incidan en las políticas públicas. Así es, fíjese que los costos de omisión evidencian que el Estado ecuatoriano pierde 448 millones de dólares cada año debido a los embarazos no planificados, porque estos embarazos no planificados implican, como decía hace un momento, abandono, deserción escolar, precarización laboral, muertes maternas que son totalmente prevenibles y si nos ponemos a pensar, la apuesta que tenemos este rato es cuestionar al Estado y poder decirle, bueno, si ustedes gastan 448 millones de dólares al año en atención y no en prevención, ¿qué se podría hacer con ese ahorro, con ese gasto que no debería invertir el Estado porque está gastando solo en atención, cuando podría gastar muchísimo menos en prevención y ese ahorro invertirlo en otras cosas, como por ejemplo una mejor educación sexual o como
prevención de muertes maternas, que es lo más fácil de hacer y que lamentablemente el año pasado el Ecuador superó su índice de muertes maternas con creces. Claro, esto fue, digamos, en un contexto de pandemia. Sin embargo, todas las muertes maternas son prevenibles. Entonces, ¿cuánto le cuesta la vida a esa mujer? ¿Cuánto le cuesta a su familia no tener una madre, que es una madre no solo cuidadora, sino también productora? Entonces, el cuestionamiento al Estado es justamente ese. ¿Qué podemos hacer como Estado ecuatoriano para que la inversión en atención mejore? Eso abarataría costos de atención y con eso, ¿qué podemos hacer? Que tenemos muchas salidas, ¿no? O sea, cómo mejorar la misma atención en salud sexual y reproductiva, pero también cómo mejorar la situación de vida de niñas y adolescentes, de mujeres, cómo cerrar otras brechas de inequidad, cómo atender mejor la misma violencia de género, que justo este rato estábamos diciendo que la Secretaría de Derechos Humanos no tiene recursos para la implementación de la Claro. ley. Entonces, ese es el ejercicio de incidencia que hemos tenido y no ahora, porque si bien ahora estamos haciendo público esta investigación, eh, todo el camino, todos los 5 años de elaborar esta investigación y de recibir retroalimentación y discusiones a nivel ministerial, por ejemplo, con salud, ha sido ya un ejercicio de incidencia política, justamente para mejorar el rol que el Ministerio de Salud tiene en prevención. Pero ahora realmente nos falta trabajar con otras instancias, sobre todo con educación, hacia cómo mejorar o cómo el sistema de educación asume una responsabilidad mucho más seria, más ética en lo que es educación sexual integral hacia la prevención del embarazo adolescente. Viene esto en un momento muy oportuno. Justamente en estos días se ha abierto un paréntesis de 30 días para discutir una propuesta gubernamental que intenta recaudar unos 1.400 millones de dólares de los ecuatorianos. Se discuten en todos los tonos y con las más diversas visiones estos temas. Hay en general en los sectores de izquierda una satisfacción porque se intente cobrar más a los que más tienen en Ecuador. Pero tanto en sectores de izquierda como de derecha, esto visto a través de la lupa de los economistas, existe justamente esa preocupación y ese gran cuestionamiento que se hace: algo de este dinero va a ir invertido al sector social, al punto de que algunos economistas sugieren de que paralelamente el gobierno la función legislativa, concretamente, debería emitir leyes paralelas que den lineamientos en cuanto a cómo utilizar ese dinero, este sacrificio que está pidiéndose nuevamente a los ecuatorianos. La historia tributaria en Ecuador es sumamente dura y debería ya dejarnos enseñanzas. Lo que ha sucedido con el aumento de impuestos, incluso contribuciones especiales que se ha dado, es que esto jamás llega a los más pobres. Allí tenemos el caso reciente de las provincias de Manabí y Esmeraldas, por ejemplo, un caso muy dramático. Los impuestos y las contribuciones por lo general se van en el gasto corriente del Estado, y es lo que se aspira que en esta ocasión no suceda, que realmente, si es que se pide un nuevo sacrificio a los ecuatorianos, sirva para que se logre más equidad en el país. Cuéntenos ustedes como ONG con los propósitos de Sendas, ¿qué caminos aspirarían a buscar para nuevamente incidir de alguna manera en las políticas públicas del gobierno? Bueno, nosotros como Senda siempre hemos hecho un ejercicio de incidencia política tanto a nivel local como nacional, y realmente con este estudio lo que aspiramos es generar un poco más de conciencia por eso la campaña es clara en eso. Decimos que invertir en salud sexual y reproductiva a este momento es la inversión más importante que tiene el Ecuador. Si nosotros apostamos como país a mejorar nuestras condiciones de desarrollo, a salir de la pobreza, a salir de la violencia, definitivamente tenemos que tomar medidas serias para erradicar el embarazo en niñas y adolescentes. Cada día en el Ecuador 7 niñas entre 10 y 14 años dan a luz. Estas niñas definitivamente no pueden continuar con su vida como niñas. Son incluidas en un sistema adultocéntrico y les toca asumir una serie de responsabilidades
para las cuales no están preparadas. Hay altísima deserción escolar. Mientras más pronto se es madre, menos años de escolaridad se tiene y por tanto menos productiva económicamente es esa mujer, porque obviamente no se puede insertar al ámbito laboral en las mismas condiciones que una par de su edad que ha terminado los estudios, por ejemplo. Entonces, eso a su vez profundiza el círculo de pobreza que tenemos en el país. O sea, tenemos que reconocer que el embarazo adolescente trae una serie de consecuencias también en el desarrollo económico de nuestro país. Las mujeres adolescentes que se embarazan repetidamente, que tienen 2 o 3 hijos hasta los 19 años, difícilmente salen de los círculos de la pobreza, ¿sí? Entonces, hacia ahí vamos. Ese es nuestro ejercicio de incidencia. Eso es lo que tratamos de sensibilizar a los decisores, sobre todo a nivel nacional. Porque, claro, o sea, podemos creer que a nivel local hay un nivel de sensibilidad mucho más alto, mucho más efectivo. En la población también hay esta preocupación porque la mayoría de la población no está de acuerdo con que niñas y adolescentes sean madres. Sin embargo, parece que desde las políticas nacionales no hay una real preocupación en el tema y no hay esta capacidad de enlazar o reconocer que el embarazo adolescente lo único que hace es profundizar la pobreza en el país. En esto tiene usted absoluta razón, licenciada Cordero. Ha hablado usted ya del presupuesto y de la falta de transparencia, incluso en la información que se tiene sobre este tema. Usted señala de que no hay un presupuesto para estos proyectos que con mucho despliegue propagandístico pregona el Estado. Realmente debería empezar señalándose qué presupuesto se está destinando para esto. Pero también es importante señalar que no son solamente las mujeres. Usted ha señalado ya también, son los niños y adolescentes víctimas frecuentes de estos problemas. Hay otros segmentos vulnerables en Ecuador. Y quisiera preguntarle, ¿qué reflexiones ha generado en Sendas, en usted, esta macabra historia de 2 hermanos, hombre y mujer de 6 y 8 años, torturados en Naranjal? Y viene aquí nuevamente el tema de la falta de efectividad del Estado. Allá se está investigando en Naranjal a funcionarios públicos que conocieron el caso y que no hicieron nada al respecto mientras este se seguía desarrollando. Gustavo, yo creo que lamentablemente la violencia de género, porque tenemos que reconocer que la violencia basada en género no es solo la que afecta únicamente a las mujeres, sino es a todos esos cuerpos femeninos o esos cuerpos considerados como no valorizados, y los niños están ahí incluidos, ¿sí? Porque hemos naturalizado la violencia hacia los niños, o sea, toda esta forma de pensar de que la letra con sangre entra o que el padre o la madre tienen derecho a agredir a los niños en un afán de educar, responde a la misma dinámica que sostiene que las mujeres tienen que ser maltratadas para que entiendan cuál es su rol, cuál es su tarea, cuál es su función en la vida. Sí. Y lamentablemente estos casos que no son aislados, creo que este caso puede haberse convertido en noticia, pero nosotros somos testigos de cientos de casos en donde los niños y niñas son víctimas de agresiones brutales. El 80% de delitos sexuales contra niños y niñas ocurren en el ámbito familiar. Claro. Sin duda, ¿sí? El caso de Naranjal no es sino una punta de ese iceberg. Exactamente. Además de eso, y claro, hay muchísimos vacíos justamente por esta falta de recursos para la atención en el tema. O sea, no podemos esperar que los servidores, llámese juntas cantonales de protección de derechos o el mismo sistema de salud o la misma fiscalía, actúen con eficacia y prontitud y tempranamente, si realmente no cuentan con los recursos ni la capacitación para hacer las intervenciones debidas. O sea, nosotros mismos como instituciones hemos capacitado a cientos de funcionarios que después son removidos de sus funciones aquí en Cuenca, son reemplazados por gente aquí en Cuenca tenemos un tema lacerante, el uso de menores de edad para solicitar caridad en las calles, y no vemos acciones públicas para de alguna manera por lo menos controlar, sino detener este abuso.
Claro, porque eso también responde a que no hay políticas claras en el tema y que no hay recursos para hacer esa atención. O sea, cuando uno piensa como ciudadano, quiero denunciar que hay alguien que está usando a un niño para pedir caridad, no sabemos qué va a pasar con ese niño, dónde va a ir a parar ese niño. Hay un sistema de protección para ese niño, hay una casa de acogida que realmente pueda hacer atención a ese niño. Y claro, no sabemos, no tenemos respuestas al respecto y lamentablemente tampoco tenemos capacidad de respuesta como ciudad, por ejemplo, Exacto. El para ciudadano se pregunta incluso a quién debo brindar esa llamar, a quién atención. puedo llamar para una atención efectiva. Desgraciadamente el tiempo se nos ha agotado. Felicitamos esa siempre Muchas importante gracias. labor de Sendas y le dejamos en su intervención final. Muchísimas gracias. Efectivamente, solo hacer un llamado de atención a toda la ciudadanía sobre la responsabilidad y el rol que tenemos de erradicar el embarazo adolescente. Yo creo que todos en nuestras casas podemos hacer algo, podemos aportar un granito de arena y definitivamente prohibir, imponer, someter, violentar a las adolescentes no es la respuesta para erradicar el embarazo adolescente. Tenemos que, como familia, mejorar nuestra comunicación, mejorar nuestras actitudes, abrirnos más y enseñar a las adolescentes a tomar decisiones asertivas sobre sí mismas. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a usted. Han escuchado a la licenciada María Isabel Cordero, directora de la ONG Sendas. Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.